Tal cual como lo decía el gobernador en la nota que compartimos. De esta manera le damos paso a la columna de Jorge Fernández Rojas del tema López. Jorge, adelante. Bueno, muy bien, le damos continuidad al tema, concretamente en nuestra columna de APD, Amor por el Dato, la ínfima partícula de la noticia que es el dato, también se fundamenta, es la partícula fundamental de la noticia, de la crónica, concretamente del día. Claro. Y de eso se trata, por eso profesamos este amor, digamos, con el dato. Quería comentarles concretamente, y si podemos ver la placa, a qué vamos a puntualizar. El dato del día es la clave puesto por nosotros allí está en pantalla, es López 8.9. Esa es la clave del caso que marca la semana, el caso escandaloso que marca la semana. Que no es un estilo de motor ni de nada de eso. No, 8.9. No. Es una clave que puede ser la clave de tu computadora, si querés. Bien, claro, por ejemplo. Bueno, o la clave de tu cajero automático. Claro, sí, ojalá. Subterráneo. Bueno, sí. El personaje es precisamente José López, Lópezito, Josecito o Neo Lópezito, como le llama Asís. El turco Asís, el periodista y escritor menemista que se ha soslazado esta semana, estas últimas horas, hablando de José López, porque lo tenía marcado ya como uno de los personajes centrales dentro de lo que se conoce ahora, hoy día, se reconoce como la corrupción desarrollada especialmente dentro del eje de la obra pública. Y el factor, por supuesto, son los 8,9 millones de dólares que se revoleaban por los aires de General Rodríguez allí en el convento y que fueron el detonante de este escandaloso caso y que marca seguramente buena parte del año en cuanto a las repercusiones judiciales y políticas que habrá a partir de ahora. ¿Cuál es el punto? ¿Quién es José López, que es el personaje en cuestión al que referimos? Y yo diría que debe estar preocupado, muy preocupado, Julio De Vido, que es supuestamente dentro de la estructura, el organigrama del gobierno anterior, era su jefe, completamente dentro del Ministerio de Planificación, porque López era el secretario de Obras Públicas. ¿Cuál era el punto concretamente dentro de esta estructura de poder kirchnerista que se mostraba y se ejercía con mucha presión sobre los gobernadores y los intendentes cuando estos funcionarios pedían dinero o fondos para la obra pública, ya sea para viviendas o para obras de infraestructura importantes? Era concretamente lo siguiente: Julio De Vido era quien manejaba políticamente estos convenios, estos acuerdos. Pero después de haber acordado con Julio De Vido, había que pasar por la oficina de José López, que a la sazón era el hombre que controlaba a Julio De Vido dentro de esta estructura de poder que comandaba Néstor Kirchner. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto Julio De Vido como José López eran dos pingüinos de pura cepa, digamos, ¿no? Pero con quien tenía más contacto personal Néstor Kirchner por los temas de obra pública era con José López. ¿Por qué? Porque José López, de alguna manera, le informaba a Néstor Kirchner lo que Julio De Vido hacía. Claro. Es decir, era una especie de contralor implícito que Néstor Kirchner le había puesto a Julio De Vido. Por eso digo, y en esta situación, yo estaría preocupado si fuera Julio De Vido, teniéndolo a López preso concretamente, y no porque era el segundo de él, sino porque era precisamente el rival de él dentro de la estructura kirchnerista en estos términos. ¿Y cuál es el término del ejercicio del poder? Es la acumulación de dinero, concretamente. De eso se trata. Con eso, buena parte de ese dinero va a parar al financiamiento de campañas políticas, concretamente, y al enriquecimiento de los personajes en cuestión. Jorge, estamos hablando con total naturalidad de una especie de estructura sistematizada del ejercicio del poder, donde la corrupción, por decirlo así, o el elemento corrupto está instalado, digamos, como parte del trámite. Exacto. Y esto lo saben los empresarios de la construcción. Claro. Porque es la contraparte es la otra, ¿no? Hay alguien que corrompe y hay alguien, mejor dicho, hay un
un factor corruptor y hay alguien que lo corrompe, digamos, que entra en el juego y que paga. Hablabas de trámite y se me despierta que siempre en las segundas líneas de la gestión es donde se desenvuelve lo más operativo, en este caso, por ejemplo, licitaciones públicas. Por eso me parece que se explica esta relación Kirchner-López y que no la tiene con Debido, que es una figura más política, la de un ministro, como si fuera un gobernador y un subsecretario, digamos. Exactamente. ¿No? Hay otro ejemplo dentro de esa estructura kirchnerista que en otros ámbitos, por ejemplo en el transporte, donde también las licitaciones corrían de una manera importante y donde los negocios eran evidentes. En este caso, ¿quién era el hombre de confianza para Néstor Kirchner en estas negociaciones? Jaime. Claro, Ricardo Jaime. Mientras que Schiavi, en todo caso, era la figura política que daba ese lugar. Pero quien manejaba los negocios era Jaime, que hoy está también preso. Quiero decir lo siguiente, que en esta instancia hay ejemplos mendocinos de la manera en que López ejercía este poder, concretamente. Ayer, precisamente, el mismo Adolfo Bermejo y también empresarios de la construcción de Mendoza recuerdan un episodio en el despacho del entonces senador nacional por Mendoza, hablamos de Bermejo, donde logró reunir a los empresarios de la construcción que estaban esperando el pago de certificaciones de obras que estaban postergadas y cuyo dinero, como lo escuchamos decir recién a Cornejo, se atrasaban los pagos y entonces las obras quedaban paradas. Las obras, el avance de obra de los barrios, sobre todo del IPB. Entonces decían, ¿a quién hay que reclamarle? Y hay que ir a Josecito. Y Josecito esa vez se hizo presente en el despacho del entonces senador Bermejo y de cada 10 palabras, 9 fueron insultos, intercambiados entre los actuantes. López era duro, picante como para estas negociaciones y porque manejaba la plata de la obra pública y lo hacía de una manera áspera, muy áspera. Y lógicamente que dentro de la estructura de eso que decíamos, de ese engranaje que los empresarios tenían que correr, estaba el diezmo. De eso, por lo menos es lo que se viene hablando. Y lo último, para terminar con esta descripción, es que hay que observar que, miren cómo se desató la maquinaria judicial después de conocida la detención de López. El entramado político está vinculado directamente con lo que sospechan desde el Frente para la Victoria. Estamos en estas horas cruciales hablando de López, mientras tanto en el Congreso se están tratando el paquete de leyes ómnibus, o sea, un paquete ómnibus de leyes entre las cuales está la del blanqueo de capitales. Exactamente. ¿Sí? Ahí está el punto de coincidencia que decía Gerardo recién, ¿no? El tema del blanqueo de capitales, la discusión en diputados y el hecho de López, que llama mucho la atención. Bueno, en donde hay una teoría allí que surge del Frente para la Victoria. El kirchnerismo concretamente cree que esto se trata de lo siguiente. Hay una situación muy concreta que el caso López emerge justo en el momento en que la ley de blanqueo se está tratando en el Congreso. Lo que quiere decir, ayer lo escuchamos al aire a uno de los diputados nacionales por Mendoza del Frente para la Victoria, que es Alejandro Abraham, y noten ustedes, si estuvieron escuchando, y por favor, en todo caso, que Nato lo recuerde, mientras hablábamos con él remarcaba que nadie les iba a hacer torcer el voto respecto de lo que podía ocurrir en las próximas horas mientras se está tratando esa ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que sospechan que el caso de López, la detención de López, que no estaba procesado, solamente estaba denunciado desde 2007, esa causa no se movía, sospechan que lo estuvieron espiando, que lo estuvieron persiguiendo y que López se enteró, salió volando con su camioneta Meriva repleta de los bolsones de dólares porque sabían que se lo iban a confiscar en un allanamiento y lo pescaron, digamos, entre comillas, revoleando bolsones llenos de dólares. Exactamente. Y la noticia. Hay mucho enojo igualmente, ¿no? Entre las filas kirchneristas, porque justamente el dato es muy concreto, ¿no? Digo, independientemente de que pueda haber habido allí una operación de algún tipo, es cierto que el hecho sucedió y que es concreto, ¿no? Es evidente. O sea, lo que puede ser, bajo la sospecha de lo que hace el kirchnerismo, digamos que puede haberse una trampa, discúlpenme, es totalmente legítimo lo que pasó y es evidente. Por eso me parece que en este caso es muy fuerte la imagen y en esta sociedad donde nos manejamos visualmente,
la condena está ya planteada de antemano. Sí, sí, la visibilidad de la corrupción, de estar tirando plata o enterrarla, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene, que la pasen bien. Nos vemos la semana que viene. Nosotros hacemos una pausa. Bueno, sumar lo que decía Jorge. Sí, ayer Alejandro Gram, en cada respuesta, más allá de repudiando la situación de López, marcaba que no iban a torcer el brazo hoy en la discusión en diputados sobre el blanqueo de capitales. Bueno, de alguna manera dándole fuerza a esta hipótesis que tiene el kirchnerismo de lo que sucedió con el ex encargado de obras públicas del kirchnerismo. Hacemos una pausa, ya venimos.